Sigmund Freud, prólogo segundo y notas al libro de Bernheim de la sugestión y de las aplicaciones a la terapia. El presente libro ya ha sido calurosamente recomendado por el profesor Forel de Zurich, y cabe esperar que sus lectores sepan hallar en él todas las virtudes que indujeron al traductor a presentarlo en lengua alemana. Comprobarán en efecto que la obra del doctor Bernheim de Nancy ofrece una admirable introducción al estudio del hipnotismo, un tema que ya no puede ser soslayado por el médico, que en muchos sentidos es estimulante y hasta reveladora, que es perfectamente apta para destruir la creencia de que el hipnotismo sigue rodeado de una aureola de absurdidad, como Merner lo sostiene. El éxito de Bernheim y de sus colegas de Nancy, que siguen la misma orientación, consiste precisamente en haber librado de su carácter extraño a las manifestaciones del hipnotismo, vinculándolas con los fenómenos ya familiares de la vida psíquica normal y del dormir. Según mi opinión, el principal valor de este libro radica en las pruebas que ofrece sobre las relaciones entre los fenómenos hipnóticos y los procesos habituales de la vigilia y del sueño, revelando al mismo tiempo que las leyes psicológicas que rigen en ambos sectores. De tal manera, el problema de la hipnosis es trasladado íntegramente a la esfera de la psicología, y la sugestión queda establecida como núcleo del hipnotismo y como clave para su comprensión. Además, en los últimos capítulos se reseña la importancia de la sugestión en sectores ajenos al de la hipnosis. En la segunda parte de este libro se demuestra que el uso de la sugestión hipnótica dota al médico con un poderoso método terapéutico que parece ser en efecto el más adecuado para combatir ciertos trastornos nerviosos y el más adaptado a su mecanismo. Con ello, el presente volumen adquiere una extraordinaria importancia práctica. Su insistencia en el hecho de que tanto la hipnosis como la sugestión hipnótica pueden ser aplicadas no solo en casos de histeria y en los neurópatas graves, sino también en la mayoría de las personas sanas, está destinada a extender el interés del médico por este método terapéutico mucho más allá del restringido círculo de los neuropatólogos. El tema del hipnotismo ha tenido la recepción más desfavorable que se puede imaginar entre las luminarias de la profesión médica alemana, salvo escasas excepciones como Kraft, Eyvind y Forel, entre otros. No obstante, es lícito aventurarse a expresar que el anhelo de que los médicos alemanes dediquen su atención a este problema y a esta técnica terapéutica, recordando que en el campo de las ciencias naturales solo la experiencia y nunca la autoridad sin experiencia puede pronunciar el veredicto final, sea este en favor o en contra. Así, las objeciones que hasta ahora se han hecho oír en Alemania contra el estudio y la aplicación de la hipnosis solo son atendibles en virtud del renombre de sus autores, de modo que el profesor Forel le ha resultado fácil refutar en su breve trabajo una multitud de tales objeciones. Hace unos 10 años la opinión dominante en Alemania todavía era de duda en cuanto a la realidad de los fenómenos hipnóticos, explicando los hechos respectivos por una combinación de credulidad por parte del observador con simulación por parte de los sujetos sometidos a las experiencias. Tal posesión ya no es defendible actualmente gracias a los trabajos de Heidenreich y Charcot, para nombrar solo a los más famosos entre quienes profesan su creencia en la realidad del hipnotismo. Aún los más violentos de sus opositores se han percatado de ello y en consecuencia suelen incluir en sus publicaciones intentos de explicar la hipnosis, reconociendo así de hecho la existencia de los respectivos fenómenos, a pesar de que traducen todavía su evidente propensión a negar la realidad de aquella. Otro punto de vista hostil a la hipnosis la condena como peligrosa para la salud mental del sujeto, endilgándole el epíteto de una psicosis experimentalmente provocada.
La demostración de que la hipnosis puede llevar a consecuencias nocivas en casos aislados no contradice, empero, su utilidad general, como por ejemplo la ocurrencia de casos aislados de muerte en la narcosis por cloroformo no excluye su aplicación en la anestesia quirúrgica en general. Es muy notable, sin embargo, que esta analogía no sea susceptible de extensión, pues el mayor número de accidentes en la narcosis por cloroformo afecta a aquellos cirujanos que realizan el mayor número de operaciones, mientras que la mayoría de los informes sobre las consecuencias nocivas de la hipnosis proceden de aquellos observadores que menos práctica han tenido con ella. Mientras que todos los investigadores que disponen de una larga experiencia son unánimes en cuanto a la inocuidad de este procedimiento. Por tanto, para evitar los efectos deletéreos de la hipnosis, probablemente solo sea preciso aplicarla en forma cautelosa con suficiente aplomo y seguridad y en casos adecuadamente seleccionados. Cabe agregar que nada se gana con llamar a las sugestiones ideas compulsivas y a la hipnosis una psicosis experimental. Es más probable que las ideas compulsivas puedan ser aclaradas por su comparación con las sugestiones que recíprocamente, y quien se asuste ante el epíteto de psicosis, bien puede preguntarse si nuestro natural fenómeno del dormir no posee por lo menos los mismos títulos para tal calificación, si es que algo se gana siquiera con la aplicación de términos técnicos fuera de su propia esfera. No, de este sector no le amenaza a la causa del hipnotismo peligro alguno, y en cuanto un número suficiente de médicos están en condiciones de comunicar observaciones tales como las contenidas en la segunda parte de este libro de Bernheim. Podrá darse por establecido el hecho de que la hipnosis es una condición inocua y su inducción un procedimiento digno de todo médico. En este libro se plantea también otra cuestión que actualmente divide a los partidarios del hipnotismo en dos campos opuestos. Los unos, cuyas opiniones son propugnadas aquí por el doctor Bernheim, sostienen que todos los fenómenos del hipnotismo reconocen el mismo origen, es decir, que proceden de una sugestión, de una representación consciente y infundida en el cerebro de la persona hipnotizada por una influencia exterior y aceptada por aquella como si hubiese surgido espontáneamente. De acuerdo con esta concepción, todas las manifestaciones hipnóticas serían, pues, fenómenos psíquicos, efectos de la sugestión. El otro partido, por el contrario, insiste en que por lo menos una parte de las manifestaciones hipnóticas se fundan en alteraciones fisiológicas, es decir, en desplazamientos de la excitabilidad en el sistema nervioso, sin participación alguna de aquellos sectores del encéfalo cuya actividad entraña la consciencia, de modo que prefieren hablar de fenómenos físicos o fisiológicos de la hipnosis. El tema principal de esta controversia es el grande hipnotismo, o sea, el conjunto de fenómenos descrito por Charcot en sujetos histéricos hipnotizados. A diferencia de las personas normales hipnotizadas, dichos casos histéricos exhibirían tres niveles de hipnotismo, cada uno de los cuales se distingue por determinados signos físicos muy particulares, como la enorme hiperexcitabilidad neuromuscular, las contracturas sonámbulicas, etc. Se comprenderá fácilmente cuánta importancia tiene la citada controversia conceptual para este conjunto de hechos. Si los partidarios de la teoría de la sugestión están en lo cierto, todas las observaciones efectuadas en la Salpêtrière son invalidadas y aún se convierten en errores de observación. La hipnosis de las histéricas no tendría entonces ninguna característica propia y cualquier médico podría producir a su gusto una sintomatología cualquiera en sus pacientes hipnotizados. El estudio de la gran hipnosis no nos enseñaría que alteraciones de la excitabilidad se suceden en el sistema nervioso de los casos histéricos como consecuencia de determinados estímulos aplicados. Solo averiguaríamos qué intenciones sugirió Charcot a sus sujetos de experiencia, en una forma inconsciente para él mismo, y esto sería absolutamente indiferente para nuestra comprensión de la hipnosis tanto como de la histeria. Es fácil advertir a dónde conducen
las implicaciones de esta concepción y cuán conveniente explicación nos ofrece para la sintomatología de la histeria en general. Si la sugestión por el médico falsea los fenómenos de la hipnosis histérica, es muy posible que también interfiera en la observación de la restante sintomatología histérica. Es decir, que establezca para los ataques, las parálisis, las contracturas histéricas, etc. Ciertas leyes cuyo único y exclusivo vínculo con la neurosis radica en dicha sugestión y que por tanto carecerán de todo valor en cuanto otro médico observe casos histéricos en otro lugar. Esta conclusión debe ser deducida con todo rigor y en efecto ya ha sido sustentada. Hückel ha expresado su convicción de que el primer transferencia de la sensibilidad de una parte del cuerpo a la parte homóloga del lado opuesto, manifestado por una histérica, le había sido sugerido en cierta ocasión histórica, y que desde entonces los médicos han seguido reproduciendo constantemente por medio de la sugestión este síntoma pretendidamente fisiológico. Estoy convencido de que esta concepción será muy bienvenida para todos aquellos que tienden a negar que los fenómenos histéricos están gobernados por leyes, opinión que aún hoy predomina en Alemania. Hasta aquí. He aquí un flagrante ejemplo de cómo el descuido del factor psíquico de la sugestión indujo a un gran observador al error de crear un tipo clínico falso y artificial, gracias al carácter caprichoso y fácilmente maleable de una neurosis. Sin embargo, nos es difícil demostrar en detalle la objetividad de la sintomatología histérica. Las críticas de Bernheim bien pueden estar plenamente justificadas frente a investigaciones como las de Binet y Ferré. En todo caso, harán sentir su importancia por el hecho de que toda investigación futura de la histeria y del hipnotismo se tendrá más en cuenta la necesidad de excluir el factor de la sugestión. Los elementos principales de la sintomatología histérica, empero, se hallan a salvo de toda sospecha de haber sido originados por la sugestión del médico. En efecto, informes precedentes de tiempos pasados y de países remotos que Charcot y sus discípulos han recopilado ya no dejan lugar a duda de que las particularidades de los ataques histéricos, de las zonas histerógenas y de las anestesias, las parálisis y las contracturas se han manifestado en todas partes y en todas las épocas, tal como se presentaron en la Salpêtrière cuando Charcot realizó allí sus memorables investigaciones sobre esa magna neurosis. Precisamente el transfer, que parece prestarse tan fácilmente para demostrar el origen sugestivo de los síntomas histéricos, es sin lugar a duda un proceso genuino. Es dable observarlo en casos de histeria que no han sido influidos en modo alguno, pues a menudo se observan pacientes cuya hemianestesia, típica en todo sentido, deja indeme un órgano o una extremidad que en el lado insensible del cuerpo conserva su sensibilidad, mientras que la zona correspondiente del lado indeme se ha tomado anestética. Se ha tornado anestética. Además, el transfer es un fenómeno fisiológicamente explicable, pues como lo han demostrado las investigaciones realizadas en Alemania y en Francia, constituye meramente la exageración de una relación que existe normalmente entre las partes simétricas del cuerpo, o sea, que en forma rudimentaria puede ser producido también en personas normales. Otros muchos trastornos histéricos de la sensibilidad arraigan asimismo en relaciones fisiológicas normales, como tan elegantemente lo han demostrado las investigaciones de Urbanchik. No es esta la oportunidad adecuada para justificar detalladamente toda la sintomatología de la histeria, pero podemos dar por establecido que lo esencial es de índole real y objetiva, y que no es falseada por la sugestión emanada del observador. Esto no implica negar en modo alguno que el mecanismo de las manifestaciones histéricas sea psíquico, pero dicho mecanismo no es el de la sugestión por parte del médico.
Con la demostración de que en la histeria intervienen fenómenos fisiológicos objetivos, ya no es necesario renunciar a la posibilidad de que el gran hipnotismo histérico presente manifestaciones que no obedecen a la sugestión por parte del observador. La demostración de su ocurrencia real ha de quedar librada a una futura investigación, especialmente destinada a este fin. Por consiguiente, la escuela de la Salpêtrière deberá probar que las tres fases de la hipnosis histérica pueden ser inequívocamente demostradas, aún en un sujeto recién ingresado y manteniendo el investigador la mayor escrupulosidad en su conducta frente al mismo. No cabe duda de que tal demostración será accesible a corto plazo, pues ya ahora la descripción del gran hipnotismo contiene síntomas decididamente reacios a una concepción psicológica. Me refiero al aumento de la excitabilidad neuromuscular durante la fase letárgica. Quien haya tenido oportunidad de observar cómo durante la letargia una suave presión sobre un músculo, aunque solo se trate de un músculo facial o de uno de los tres músculos externos del pabellón auricular, que nunca son contraídos en vida, precipita en contracción tónica todo el fascículo afectado por la comprensión, o como la presión sobre un nervio superficial revela su distribución terminal. Todo el que haya visto esto se verá forzado a admitir que dicho efecto debe ser atribuido a razones fisiológicas o a un entrenamiento deliberado, y no vacilará en excluir como causa posible toda sugestión no intencionada. La sugestión, en efecto, no puede producir nada que no se halle ya entre los contenidos de la consciencia o que no haya sido introducido en ella. Nuestra consciencia, empero, solo conoce el resultado final de un movimiento y nada sabe de la acción o la disposición de cada músculo interviniente, ni de la distribución anatómica de los nervios relacionados con aquellos. En un trabajo que ha de aparecer en breve, demostraré que la caracterización de las parálisis histéricas depende de este hecho, y que ese es el motivo por el cual la histeria no presenta parálisis de músculos aislados, ni parálisis periféricas, ni parálisis faciales centrales. El doctor Bergheim no debía haber dejado de producir el fenómeno de la hiperexcitabilidad neuromuscular, omisión que constituye una sensible brecha de su argumentación en contra de las tres fases. Existen pues fenómenos fisiológicos, por lo menos en el gran hipnotismo histérico, pero en el pequeño hipnotismo normal, que como Bergheim insiste con razón es más importante para nuestra comprensión del problema, todas las manifestaciones obedecerían a la sugestión, se producirían por medios psíquicos. Aún el mismo sueño hipnótico sería una consecuencia de la sugestión, apareciendo merced a la sugestibilidad normal del ser humano, cuando Bergheim suscita la experimentación del dormir. En otras ocasiones, sin embargo, el mecanismo del sueño hipnótico parecería ser distinto. Todo el que haya hipnotizado asiduamente se habrá encontrado con sujetos que solo difícilmente pueden ser dormidos por medio de la palabra, mientras que responden con facilidad si se les hace fijar la vista durante cierto tiempo. Más aún, ¿quién no ha tenido la experiencia del paciente que cae en sueño hipnótico sin que se le quiera hipnotizar y sin que poseyera evidentemente la menor concepción previa de la hipnosis? Así, una enferma toma asiento para someterse a un examen oftalmológico o a una laringoscopia, no teniendo el médico ni la paciente la mayor expectación del sueño hipnótico. No obstante, apenas cae sobre sus ojos el reflejo de la lámpara, aquella se duerme y quizá por vez primera en su vida se encuentre hipnotizada. Es evidente que en tal caso cabe excluir la intervención de todo nexo psíquico consciente. Nuestro sueño natural, que Bergheim ha comparado tan acertadamente con la hipnosis, muestra análogas reacciones. Por lo general, nos provocamos el sueño por medio de la sugestión mediante una preparación y expectación psíquica del mismo, pero en ocasiones nos domina sin el menor esfuerzo por nuestra parte, como consecuencia del estado fisiológico de la fatiga.
Cuando se mete a un niño para dormirlo o se hipnotiza a un animal manteniéndolo inmovilizado, tampoco sería lícito invocar una causación mental. Llegamos así al punto de vista que Preyer y Binswanger han adoptado en la realización de Eilenburg. Hay en el hipnotismo fenómenos psíquicos tanto como fisiológicos, y la hipnosis misma puede ser provocada de una o de otra manera. Hasta en la propia descripción que Bergin ha dado desde su hipnosis es inconfundible la intervención de un factor objetivo independiente de la sugestión. Si no fuera así, la hipnosis sería distinta, de acuerdo con la individualidad de cada experimentador, como lógicamente lo ha señalado Heckendrasky. Sería imposible comprender por qué el aumento de la sugestibilidad sigue siempre una secuencia regular, por qué la musculatura únicamente puede ser influida en el sentido de la catalepsia, y así sucesivamente. Debemos dar la razón a Bergin, empero, en cuanto a que la división de los fenómenos hipnóticos en fisiológicos y psíquicos despierta en nosotros una impresión alto insatisfactoria y exige urgentemente un lazo de conexión entre ambas series. La hipnosis sería producida de una o de otra manera, es siempre una y la misma y presenta idénticas manifestaciones. La sintomatología de la histeria insinúa en múltiples sentidos un mecanismo psicológico, aunque no es preciso que este sea el de la sugestión. Finalmente, el problema de la sugestión es mucho menos dificultoso que el de las correlaciones fisiológicas, ya que su modo de acción es indudable y relativamente claro, mientras que nada sabemos acerca de las influencias mutuas de la excitabilidad nerviosa a las cuales deben reducirse los fenómenos fisiológicos. En las siguientes consideraciones espero poder exponer someramente el tan buscado nexo entre los fenómenos psíquicos y los fisiológicos del hipnotismo. En mi opinión, el empleo inconstante y ambiguo del término sugestión confiere a dicha antítesis una agudeza que no posee en realidad. Merece la pena analizar qué puede considerarse legítimamente como sugestión. Es evidente que dicho término entraña alguna especie de influjo psíquico y me inclino a opinar que la sugestión se distingue de las demás formas de influencia psíquica como la orden, la comunicación o la instrucción, entre otras, porque en su caso se despierta en un cerebro ajeno una representación que no es examinada en cuanto a su origen, sino que es aceptada como si hubiese surgido espontáneamente en dicho cerebro. Un ejemplo clásico de tal sugestión lo tendríamos cuando el médico dice a un sujeto hipnotizado: su brazo debe quedar en la posición en que yo lo coloco, apareciendo a continuación el fenómeno de la catalepsia, o bien cuando el médico vuelve a levantar el brazo del sujeto cada vez que éste lo deja caer, hasta que aquel adivina que quiere verle levantado. En otras ocasiones, empero, hablamos de sugestión cuando el mecanismo de origen es evidentemente distinto. Así, por ejemplo, en muchos sujetos hipnotizados aparece la catalepsia sin la menor orden previa. El brazo levantado permanece así espontáneamente, o el sujeto hipnotizado conserva la posición en la cual fue dormido, a menos que se intervenga en sentido contrario. Bergin también llama sugestión a este fenómeno, declarando que la posición se sugeriría a sí misma su propio mantenimiento. Pero en este caso la parte desempeñada por el estímulo exterior es evidentemente menor, y la del estado fisiológico del sujeto mismo, que coarta todo impulso al cambio de posición, indudablemente mayor que en los casos anteriores. La diferencia entre una sugestión directa, psíquica, y una indirecta, fisiológica, quizás se advierta más claramente en el siguiente ejemplo. Si le digo a un sujeto hipnotizado: su brazo derecho está paralizado, no puede moverlo, estoy impartiendo una sugestión psíquica directa. En lugar de ello, Charcot aplica un leve golpe sobre el brazo del hipnotizado y el sujeto queda incapacitado para moverlo. O le dice: mire esa cara tan horrible, golpéala. Y el sujeto la golpea, dejando caer luego el brazo paralizado.
En estos dos casos, el estímulo exterior ha comenzado por producir en el brazo una sensación de agotamiento doloroso, la cual sugiere a su vez la parálisis espontánea e independientemente de toda intervención del médico, si es que en estas condiciones puede hablarse aún de sugestión. En otras palabras, no se trata en estos casos de sugestión, sino más bien de una estimulación a autogestiones, las cuales, como fácil a autosugestiones, las cuales, como fácilmente se advierte, entrañan un factor objetivo independiente de la voluntad del médico y revelan una conexión entre diversos estados de inervación o de excitación en el sistema nervioso. Es a causa de tales autosugestiones que se originan las parálisis histéricas espontáneas, y la tendencia a las mismas es mucho más característica de la histeria que la sugestibilidad por el médico, con la cual aquella no parece guardar paralelo alguno. Nos es necesario destacar que también Bernheim recurre con la mayor asiduidad a tales sugestiones indirectas, es decir, a estimulaciones de la autosugestión. Su método para inducir el sueño, tal como lo describe en las primeras páginas de este libro, es esencialmente un método mixto, es decir, la sugestión abre de golpe las puertas que para la autosugestión se abrirían lentamente por sí mismas. Las sugestiones indirectas, en las cuales una serie de eslabones intermedios surgidos de la propia actividad del sujeto se insertan entre el estímulo exterior y el resultado, siguen siendo, a pesar de todo, procesos psíquicos, pero ya no se hallan expuestas a la plena luz de la consciencia que ilumina. En cambio, las sugestiones directas expuestas a la plena luz de la consciencia que ilumina, en cambio, las investigaciones directas. En efecto, estamos mucho más acostumbrados a concentrar nuestra atención en las percepciones exteriores que en los procesos internos. Por tanto, las sugestiones o autosugestiones indirectas pueden ser calificadas como fenómenos fisiológicos no menos que psíquicos, y el término sugestión adquiere el mismo significado que la provocación recíproca de estados psíquicos, de acuerdo con las leyes de la asociación. La oclusión de los ojos lleva al sueño, porque está vinculada a la representación del sueño como una de sus más constantes manifestaciones acompañantes. Una de las partes de los fenómenos del sueño sugiere los demás fenómenos que integran la manifestación total del sueño. Este proceso de vinculación radica en la disposición misma del sistema nervioso y no en el arbitrio del médico. No puede ocurrir a menos que se funde en alteraciones de la excitabilidad de las partes respectivas del cerebro, en la inervación de los centros vasomotores, etc. Y presenta así una faz psicológica a la vez que una fisiológica, como es el caso con cualquier otra conexión entre estados del sistema nervioso. También esta puede desarrollarse en ambas direcciones. La representación de dormir puede llevar a sensaciones de fatiga en los ojos y en los músculos, y a un estado correspondiente de los centros vasomotores, y en otras ocasiones el estado de la musculatura o un estímulo que actúe sobre los nervios vasomotores pueden de por sí despertar al durmiente, y así sucesivamente. Solo cabe decir que sería tan unilateral considerar únicamente la faz psicológica del proceso como atribuir a la inervación vascular toda la responsabilidad de los fenómenos de la hipnosis. ¿Cómo afecta todo esto la antítesis entre los fenómenos psíquicos y los fisiológicos de la hipnosis? Aquella podía ser significativa mientras se concibiese la sugestión como una influencia psíquica directa ejercida por el médico, que a su gusto podría imponer cualquier sintomatología al sujeto hipnotizado. Pero dicha antítesis pierde su significado en cuanto se reconoce que aún la sugestión solo puede desencadenar series de manifestaciones que están basadas en las particularidades funcionales del sistema nervioso del sujeto, y que en la hipnosis se hacen sentir también otras características del sistema nervioso, además de la sugestibilidad. Aún cabría preguntar si todos los fenómenos de la hipnosis deben pasar en algún punto a través de la esfera psíquica, o sea, si los cambios de excitabilidad que ocurren en la hipnosis siempre afectan únicamente la corteza cerebral, pues este es el único sentido que dicha pregunta admite.
Al verterla así en otros términos, parecería que ya hubiésemos decidido su respuesta. En efecto, no hay justificación alguna para establecer tal contraste entre la corteza cerebral y el resto del sistema nervioso. Es improbable que una modificación funcional tan profunda de la corteza cerebral no sea acompañada por importantes alteraciones de la excitabilidad en las demás partes del encéfalo. No poseemos ningún criterio que nos permita discernir exactamente un proceso psíquico de otro fisiológico. Un acto que ocurre en la corteza cerebral de otro que tiene lugar en los centros subcorticales, pues la consciencia, sea esta lo que fuere, no forma parte de todas las actividades de la corteza cerebral, ni corresponde a cualquiera de ellas, siempre en igual medida. No es una cosa vinculada a ninguna localización particular en el sistema nervioso. Creo, por consiguiente, que la cuestión de si la hipnosis exhibe fenómenos psíquicos o fenómenos fisiológicos debe ser rechazada en estos términos generales, subordinando la decisión a una investigación particular para cada fenómeno individual. En este sentido, me considero con derecho a afirmar que la obra de Bergin, aunque por un lado trasciende el campo de la hipnosis, deja por otro lado una parte del tema fuera de consideración. Cabe esperar, sin embargo, que también los lectores alemanes de la obra de Bergin tengan ahora la oportunidad de reconocer cuán instructiva y valiosa es la contribución de dicho autor al describir el hipnotismo desde el punto de vista de la sugestión. Viena, agosto de 1888.